Vamos a darle ahora la palabra al doctor William Serrano Bailey, que también es abogado de la Universidad de Costa Rica, que tiene una maestría en Administración de Justicia Penal con enfoque sociológico de la Universidad Nacional, doctorando de la Universidad Libre de Derecho. Actualmente es juez del Tribunal de Juicio Penal acá en el primer circuito judicial en San José, y además ha sido especialista en contenidos en materia penal de la Escuela Judicial y facilitador en la Escuela Judicial, así como expositor e integrante de varias comisiones en el Poder Judicial. Don William, bienvenido, muchas gracias, 20 minutos. Muy agradecido con la invitación de parte de los organizadores y a todas las personas que el día de hoy nos honran con su presencia. Es para mí sumamente satisfactorio poder compartir la mesa con compañeros y compañeras de la altura profesional que el día de hoy me acompañan. Brevemente daré una opinión. Efectivamente, el foro tiene como fin el exponerles a ustedes una serie de posiciones para que tomemos la mejor posición para nuestro país, que escuchando a mi respetada querida compañera Patricia Vargas, pues veo que las diferencias son mucho menos de las que inicialmente creía. Decía Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, que no se pueden combatir el narcotráfico con métodos que ya fracasaron hace 20 años. Y esto nos quiere decir algo muy sencillo, y es que el Código Penal que contempla el comiso es de 1971. Decía yo que era muy viejo cuando me di cuenta que era del año que había nacido, dejé ese comentario, pero ya tiene una realidad muy diversa a la que estamos viviendo en el año 2018. El aumento de la violencia, que lo hemos visto diariamente en los medios de comunicación, la abundancia de divisas en el país. Recuerden, la CEPAL, no lo digo yo, lo dice la Organización de las Naciones Unidas, Costa Rica es el primer país, según porcentajes del PIB, en lo que es lavado de dinero. Y eso genera un efecto burbuja en nuestra economía que da una serie de efectos negativos muy importantes. La concentración de riqueza ilícita en manos de unos cuantos, lo cual promueve también el lavado de dinero, la desvalorización de la moneda, del valor que le damos nosotros con nuestro trabajo, y que al final genera una serie de falsos patrones de consumo. La respuesta tradicional ya la ha expuesto de manera magistral la compañera que me precedió, y es el comiso del Código Penal, que se debe demostrar un hecho delictivo, y además de eso se debe demostrar pues la utilización de estos bienes, frutos o medios del hecho ilícito. Esto ha quedado claramente insuficiente en nuestro medio. Las personas que hemos tenido la posibilidad de trabajar en materia penal sabemos que con costo en algunas oportunidades se logra la condena penal, no así el poder determinar que esos elementos efectivamente se utilizaron. La ley contra la delincuencia organizada, que ya desde el 2009 lleva más de 9 años en rigor, los datos que comenta la compañera son efectivos. Habían solo 2 condenas, recuerdo una de un chancero que llegó a cambiar una gran cantidad de millones, y pues los efectos que me podían comentar los compañeros del contencioso administrativo eran de otra naturaleza. La falta de normativa, solo son 3 artículos los que hay en esta ley contra la delincuencia organizada, totalmente mínimos en cuanto al procedimiento, no dice absolutamente nada, son muy omisos, y que de alguna manera también los compañeros, mucho del tiempo que pasó esta ley, interpusieron recursos de inconstitucionalidad ante la sala, y los iban acumulando, y lo vi en una caja fuerte los expedientes ahí, porque preferían pues hacer las consultas de constitucional, que al final se resolvió en el sentido que no había dicha inconstitucionalidad. Las leyes también faltó y mencionarlo, porque es otra forma que se ha intentado de combatir estos capitales emergentes. Era la ley de legitimación de capitales, ya ha dicho la ONU, que es la Oficina contra la Droga y Delito y la Organización de Naciones Unidas, que hay una gran cantidad de razones por las cuales la persecución de estos capitales se hace también poco efectiva con este medio.
Lo que aquí se está hablando de la ley de extinción de dominio o el proyecto que ya lleva más de 8 años, 7 años trabajándose, mejorándose y adecuándose a nuestro sistema, no es una ocurrencia de algunas personas, sino representa toda una respuesta actual a una problemática muy concreta que trata de resolver. Países como Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Perú, República Dominicana, México, España, en proceso, Argentina, Panamá y Chile, en nuestra región, en nuestro medio, han aplicado con mucha eficiencia y mucha efectividad, y pues me gustaría tener tiempo para contarles experiencias de esos países donde esta ley ha demostrado ser muy buena para esto. Inclusive, si ustedes hablan con los jueces de extinción de dominio de Colombia y las personas que han trabajado directamente ahí, dicen que fue esta ley y no las leyes penales ni el aumento de penas lo que logró resolver en gran medida una de las herramientas más importantes para poder disolver todos los carteles que en uno u otro momento llegaron luego a México, ahora están realizando todo ese problema y que ya vemos grandes grupos acá, y lo que hablábamos desde hace años de la inminencia de la llegada de carteles acá o de grupos de pandilla ya son una realidad, lamentablemente. Entonces se ha hablado mucho sobre algunos aspectos que he creído son más que todo mitos sobre la ley de extinción de dominio, cuestiones de que tal vez con una buena interpretación o con una buena explicación podemos superar. Uno es lo que se había manifestado con anterioridad por parte de doña Patricia, y es la inconstitucionalidad del proyecto por afectar determinados derechos o garantías. Esto, a mi criterio, humildemente es completamente falso. Inclusive el estudio que he podido hacer de la norma, no a nivel constitucional que vayamos a llegar, sino a nivel convencional, como estamos obligados, lo supera. Las normas que diré vienen a indicar que los estados tienen la potestad e inclusive la obligación de generar normas que persigan bienes, y llámale aquí como quiera, en realidad no vamos a hacer un fraude de etiquetas, hay diferentes maneras de llamar la extinción de dominio, que son necesarios ¿para qué? Para lograr una confrontación a los capitales del crimen organizado, que en realidad es lo que a ellos les interesa. No hay un solo terrorista, narcotraficante, persona que trata personas, que trata a seres humanos, que está interesado en afectar el bien jurídico tutelado que ahí se indica. Es adquirir la mayor cantidad de bienes posibles con eso. La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Viena, la Convención de Palermo, la Convención Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo, son 5 normas que indican, de las cuales Costa Rica forma parte, que Costa Rica está obligado o debe de alguna manera ajustar o tener instrumentos que vayan en esta línea. Inclusive hay jurisprudencia internacional de vieja data de la Comisión Europea de Derechos Humanos que declaró que el comiso de activos era consistente con la presunción de inocencia y los derechos fundamentales de la propiedad. Entonces, aquí no es algo que nosotros estamos diciendo ni algo novedoso, o sea, eso es algo muy superado, es algo que eso está en la resolución de la Comisión de Derechos Humanos desde 1986. Entonces, a veces se viene a rumiar algunos criterios que ya han sido muy aclarados y que estamos para aclarar las veces que sea para que se tome como país la mejor decisión. Pero no solo queda ahí, tenemos, y se habla a veces de que fue como un criterio muy personal, hay una ley modelo de extinción de dominio que ha sido la base. Esta la hizo las Naciones Unidas, ha sido la base para los diferentes proyectos que se han ido mejorando, y en eso sí estoy yo de acuerdo. Más bien se ha ido tropicalizando, dándole más garantías. Somos un país que jamás va a renunciar a los derechos humanos que debe tener el Estado, y esto lo tenemos clarísimo. Incluso si ustedes logran ver, se han aumentado muchos de los derechos. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 8.2 dice que debe haber derecho a doble instancia. Aquí hay derecho inclusive a casación, lo que no se da en otros elementos. Ejemplos de cómo esta ley ha buscado adecuarse a nuestra idiosincrasia de respeto profundo al debido proceso y a los derechos humanos. Otros organismos internacionales, aparte de la ONU, la GAFI, también el Grupo de Acción Financiera, a la cual pertenece Costa Rica, ha dicho que esto es debido. Pero en un sistema concentrado de constitucionalidad como el que tenemos en Costa Rica, no es un partido político, no es una asociación, no es una universidad que debe indicar qué es o qué no es constitucional.
es la Sala Constitucional, que hace efectivamente un análisis de estos 3 artículos de la ley que habíamos hablado anteriormente, la ley de delincuencia organizada, y viene a decir en el voto desde el 2015, el 18946, que es completamente constitucional. Y si es un proceso largo, pausado, muy pensado, en donde hay un informe afirmativo de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General, de la Contraloría, del Ministerio de Hacienda y del ICD, que llegan a la conclusión que efectivamente no está afectando ningún derecho fundamental. De aquí se ha dicho en algunas oportunidades que solo analizó los 3 artículos. Es falso, ahí les di el dato y se los puedo dar a continuación para que ustedes hagan lectura de esta sentencia de la Sala Constitucional. Aquí habla, entre otros, que estos principios de la ley de extinción de dominio, de lo que es la condena sin sanción penal, no afecta la libertad contractual, el principio de inocencia, de indubio pro reo, de legitimidad de la prueba, de abstención del debido proceso y la parcialidad del juez, del principio de intimación, del derecho de defensa, del derecho de propiedad, de la supremacía constitucional, ni la afectación de los derechos económicos del Estado. Es un análisis muy profundo. Inclusive, si ustedes lo logran ver, hay una emulación o hay una inspiración, por decirlo de alguna manera, en el voto de la sentencia 740 del 2003 de la ley de extinción de dominio de la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia, que ahí pues nos llevan 20 y pico de años de ventaja en cuanto a esta ley, y hay todo un desarrollo. Entonces la Sala Constitucional se inspira en esto. Hay un voto salvado de la magistrada Hernández, quien inclusive me ha escuchado por aquí hablar un poco en los largos años, y me decía, diga que yo no me estoy oponiendo a las leyes de extinción de dominio, eso es falso, porque le han querido atribuir a ella una posición que en realidad no le está dando. Ella se habló con unos artículos muy particulares, pero no eso. Inclusive este proyecto incluye lo que no hay ninguna de las leyes. Ustedes pueden ver cualquier ley que hay en el país, y incluye como el artículo 4, el principio sobre la dignidad humana. Habla sobre el principio de integración. Esta ley debe respetar la Constitución política, los tratados internacionales ratificados por Costa Rica. El artículo 11, el debido proceso. Esta ley debe respetar el debido proceso que la Constitución política, instrumentos internacionales y leyes consagran. No hay otra. Yo creo que se haya preocupado tanto por darle un espacio de respeto a todos estos principios que nos preocupan a todos como país. Entonces, está muy claro. La constitucionalidad ya está determinada, habrá su proceso también legislativo en donde se vuelva a consultar, pero ya creo que es un aspecto que está más que superado. Hablemos de algunos puntos muy específicos, lo que es la violación a la propiedad privada, y ya por eso creo que no habían tantas diferencias como consideraba inicialmente. Solo la propiedad lícita puede ser protegida por el Estado. Caería en un contrasentido si protege una propiedad que no es así. Y eso lo debemos tener claro. Y debe recuperarse todos aquellos activos que han salido de manos de la sociedad que trabaja con fecunda labor, de los que no. Y esto es lo que logra la ley de extinción de dominio, tratar de recuperar estos bienes. Entonces, es muy sencillo, es que en realidad esto no lo debemos complicarse, los abogados somos muy dados a enredar cosas que son sencillas. Hay 2 formas únicamente de adquirir la propiedad, el patrimonio, una lícita y una ilícita, no hay más. Yo adquiero algo de manera lícita o lo adquiero ilícita. La manera lícita de adquirir los bienes, y ustedes me lo van a decir si no, deja una gran cantidad de huellas, de trazabilidad. Es sumamente sencillo saber si usted adquirió los bienes de buena forma, ya sea que se ganó la lotería, el acumulado, le heredaron, tuvo una gran suerte en la bolsa de valores, trabajó grandemente, ha tenido una buena inversión. Eso no se está afectando, pero todo eso deja grandes huellas en el sistema financiero y legal. Usted hace una serie de contratos cuando está trabajando de manera lícita, y eso nosotros lo sabemos. Hagan el pequeño ejercicio mental, piensen en aquellos bienes de mayor valor, porque eso no persigue tijeras, ni persigue lavadoras, como decía, o refrigeradoras, como decía alguien por ahí. No, persigue los grandes capitales. Hay un principio de prioridad. Estamos persiguiendo el crimen organizado, y estamos persiguiendo, es más, ni siquiera un carro. Aquí estamos yendo a los grandes capitales, capitales que no se pueden explicar. Estoy seguro que cada uno de ustedes le doy aquí 10 minutos y puede explicar ampliamente cómo consiguió esa casa, ese apartamento, ese lote, cómo sacaron la prima, de dónde sacaron los dineros para irlo pagando. El que no puede hacerlo
es aquella persona que no ha generado la documentación, que no ha generado la licitud. Y eso es lo que se está sancionando y lo que tanto sé. Eso no se puede proteger. El Estado no puede proteger eso. No puede hacer una ley de amnistía que sin ningún tipo de retrospectividad o de prescripción venga a decir que esos bienes son debidos. Entonces no hay ninguna afectación a ese principio. Que incumple el debido proceso. Y aquí hay una contradicción. Porque hay quienes dicen que efectivamente aquí no hay un procedimiento adecuado y acorde a nuestro ordenamiento y a nuestra idiosincrasia, que sería el primero en oponerme a algo así. Pero lo cierto es que esta ley tiene todo un título con 12 capítulos que en más de 60 artículos viene poniendo juzgados de primera instancia, de segunda instancia, de casación, el debido proceso, el acceso a las pruebas. Hay jurisdicciones que resuelven todo esto. Entonces, ¿por qué vamos a empezar a nosotros a priori, sin que la ley salga, sin que hayamos hecho un análisis detenido de este instituto, a oponernos? Y esto se da muchas veces porque pues, el miedo al cambio, la resistencia a un instituto nuevo. Yo comprendo de que es totalmente estamos rompiendo paradigmas, pero es sumamente importante. Lo cierto es que este procedimiento viene a ser sumamente amplio, ¿no? Esos 3 artículos que nos quieren decir que como han sido inefectivos, como en 8 años, 9 años ha tenido solamente dos extinciones o dos veces se ha perdido el patrimonio por parte de personas, entonces quieren dejarlo ahí porque es totalmente poco eficiente. No, esta ley viene a darnos todo eso y nos viene a hablar sobre eso. Quiero hablar sobre un punto también que me pareció sumamente importante, y es que se insiste en un tema que creo ya se había tratado de explicar, y es en cuanto a la inversión de la carga probatoria. No, todos, como ciudadanos en un país moderno, tenemos una responsabilidad social en cuanto a nuestros bienes. Aquí podemos estar o no de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero si estamos de acuerdo en que los bienes, a la hora de yo poseerlos, tengo una responsabilidad con terceros y con el Estado y con la sociedad, yo debo de alguna manera poder explicar satisfactoriamente de dónde he tenido yo esos bienes. Y eso no estamos diciendo nada raro. Aquí estamos hablando de la persona que repentinamente, sin ningún tipo de perfil económico que lo justifique, empieza a tener casa, carro, hoteles y un estilo de vida que no es coherente con eso. Y el Estado aquí no va a hacer otra cosa que decirle, mire, usted por favor me podría explicar de dónde salen esos bienes. Y esto no es una inversión en la carga probatoria, es algo que existe en el proceso desde hace años. Y esto se llama la carga dinámica de la prueba. Y lo tenemos en procesos como el de familia, lo tenemos en procesos como el de laboral, y es la persona, la parte procesal que tenga más acceso, mayor acceso a ese medio probatorio, lo debe determinar. Y si usted de pronto tiene 10 carros, tiene 5 casas en San José y 10 en la playa, ¿quién puede explicar de dónde salió eso? ¿Usted o el Estado? Usted va a tener la posibilidad de hacerlo. Y eso entonces genera algo muy importante y en donde vamos a coincidir plenamente. Genera la formalidad de todo las transacciones. Hemos tenido juicios aquí en San José en donde llegan a comprar un lote con en una caja de billetes de $20 de una caja de zapatos. No, le vamos a exigir a la gente que ahora sea más formal. Y eso va a generar mayores recursos. ¿Para qué? Para un tema que es fundamental ahora y es la parte tributaria. Recuerden la ley de tránsito exigía que ya no vendiéramos los carros así informalmente, que le daban la llave, me va el dinero y ya. Exigía que hubiera una protocolización de eso. Esta ley nos exige que seamos formales, seamos responsables. Ya dejemos de decir que estamos comprando una casa en 100,000 colones cuando esa casa vale 25 millones de colones. Dejemos de decir que el valor tributario que tiene esa casa son, no sé, $20,000 cuando en la realidad son $300,000. Eso nos va a exigir entonces que todos seamos honestos con nuestro actual y que de esa manera se recauden mejores impuestos. Y en esto tiene toda la razón doña Patricia, y es que esa excepción tributaria que establece la ley no tiene ni pies ni cabeza, desde el punto de vista meramente técnico. No entiendo cómo la ley quiere excluir lo que es la persecución de aquellos capitales que de manera ilícita se hayan procurado y que entonces yo diga, mire, sí, yo tengo un montón de dinero, pero yo de impuestos, entonces no me los pueden quitar. ¿Y eso como por qué? No,
Eso estamos totalmente de acuerdo. Eso se debe quitar, se debe eliminar. Es cualquier bien que haya provenido de hechos ilícitos debe recuperarse a favor del Estado, y esto es lo que dice la presente ley, y por eso ha habido una lucha, y los compañeros y compañeras del ICD son un ejemplo de esa hidalguía, de ese amor por la patria, para tratar de darle al país una herramienta moderna que efectivamente logre lo que ha logrado en otras latitudes, y es quitarle a esos grandes grupos poderosos lo que lo hace poderoso, lo que les permite el poder de la corrupción, lo que les permite tener poder inclusive dentro de la cárcel, y lo que hace que todos sean totalmente sustituibles, y es el poder del dinero. El momento en que los grandes carteles de Colombia en los 80, 90 perdieron el dinero, se destruyeron, ya no quedaron. Se difuminaron en microempresas de narcotráfico y no quedó en nada. ¿Por qué? Porque ahí nace su poder. Eso es lo que debemos hacer. Si nosotros queremos dejar las noticias, ver todos los días muertes, asesinatos, sicariatos, si nosotros queremos ver que realmente ese problema lo empezamos a golpear donde más le duele, que es en sus finanzas, necesitamos una herramienta adecuada, totalmente tropicalizada y acorde a nuestra Constitución y nuestros principios. Lo que se ha tratado de hacer con gran esfuerzo en los últimos años, y creo que este proyecto, el 20.868, viene a cumplir mucho de eso, que está en espera de mejora y demás, y que se está escuchando, y se ha incorporado lo que ha dicho, por ejemplo, la defensa pública, lo que han dicho diferentes actores, porque aquí lo que se trata es que sea una herramienta verdadera, que no nazca sin dientes, que no sea un saludo a la bandera, como esos 3 artículos. Claro que quieren dejarlo ahí. Esos artículos no han servido de nada. No, queremos una herramienta real. Y otra cosa que tanto preocupa, que es que va a costar una gran cantidad de dinero de los recursos públicos. Esta ley genera recursos per se. A la hora de extinguir el dominio, existe claramente y de forma taxativa establecida la forma en que se va a administrar esos bienes, y parte de ellos quedan al ICD, parte de ellos queda a los tribunales, y por lo tanto son tan autosuficientes que inclusive pueden ayudar a otras jurisdicciones, como la jurisdicción de tribunales de crimen organizado, que como tantas leyes se hacen sin presupuesto, sin contenido presupuestario. Entonces, esto en cuestión de unos años ya generaría autosuficiencia económica.